Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre una demanda dentro del proceso de ejecución. Entre ellos vamos a tocar lo que es la demanda de ejecución coactiva de suma de dineros. Este es un proceso especial regulado por el Código Procesal de Civil de Bolivia, que tiene como finalidad de obligar judicialmente al deudor a cumplir una obligación de pagar una suma de dinero que ya es líquida, determinada y exigible. No se discute nuevamente la existencia de la deuda, sino se busca hacer efectivo el cobro. El fundamento principal se encuentra en el artículo 404 del Código Civil Procesal, específicamente en su numeral 5, que establece que este proceso produce cuando existe una conciliación, cuando esto significa que si las partes llegaron a una conciliación y este fue aprobado conforme a la ley, dicho acuerdo tiene una fuerza ejecutiva. Si el deudor incumple el pago, el acreedor puede presentar una demanda de ejecución coactiva para exigir judicialmente el cumplimiento de esa obligación, sin necesidad de iniciar un proceso ordinario. Esta demanda también guarda la relación con los artículos 228, 229 del Código Procesal Civil, que regulan las medidas cautelares. Estas medidas tienen como finalidad asegurar el resultado del proceso y evitar que el deudor oculte o venda o transfiera a otras personas sus bienes para eludir el pago, ¿ya? Entonces, de esta manera, estas medidas precautelares eh, hacen que se cumpla esta ejecución, preveniendo de que esta persona no pueda hacer sus transferencias de sus bienes, no pueda venderlas hasta que cumpla con la deuda. De esta manera se garantizan que existen bienes suficientes para satisfacer el crédito cuando se dicte la resolución correspondiente. Asimismo, el artículo 237 se relaciona con la ejecución de las resoluciones judiciales, estableciendo que las decisiones que contienen una obligación de cumplir deben ejecutarse mediante mecanismos previstos por la ley, asegurando que las resoluciones judiciales no queden únicamente en declaraciones, sino que produzcan efectos reales. Finalmente tenemos lo que es el artículo 326 en este caso, después de una conciliación que ambas partes quedaron de acuerdo para cumplir, el acreedor o el deudor eh, concilió reconociendo la deuda y pagar esa deuda en una fecha limitada o una fecha que ha pedido el mismo, pero ante ese incumplimiento no hay una respuesta. No ha honrado a la deuda con la devolución. Entonces, en este caso, es pues nomás el que está demandando tiene el derecho de presentar una demanda de coactiva forzoso ante el juez competente para solicitar el embargo de sus bienes, ¿ya? Como una medida destinada a afectar bienes del deudor para garantizar el cumplimiento de la obligación. El embargo significa
que el acreedor adquiera inmediatamente esos bienes, sino que estos queden sujetos al proceso y no pueden ser libremente vendidos, transferibles, y si el deudor continúa sin pagar, los bienes embargados pueden ser rematados judicialmente y el dinero obtenido se destina a cancelar esa deuda. Una vez que esos bienes sean rematados judicialmente, con ese dinero se tiene que cancelar todas las deudas adeudados. Además, los intereses, las costas, los costos procesales, todo tiene que cubrir ese dinero. La ejecución coactiva de suma de dinero es un mecanismo que protege el derecho del acreedor. Cuando existe un título con fuerza ejecutiva, como una conciliación aprobada en esto, los artículos 404 con su numeral 5 y los artículos 237, 228, 229 y 236 se complementan para garantizar que la obligación de pagar sea cumplida mediante medidas como el embargo y, de ser necesario, el remate de los bienes del deudor, asegurando así la efectividad de la justicia. Gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un proceso extraordinario. Entre ellos vamos a tocar el interdicto de daño temido. ¿Qué es el interdicto de daño temido? El interdicto de daño temido es un proceso extraordinario regulado por el Código Procesal Civil, la ley número 439. Su finalidad es prevenir un daño futuro antes de que ocurra algo grave. Es decir, la persona acude al juez porque existe un peligro real de que un bien o una construcción cause un perjuicio y solicita que se adopten medidas para evitar ese daño. ¿Qué es el interdicto de daño temido? Muchos nos preguntamos, pero en esto vamos a explicar que el interdicto de daño temido es una acción judicial que puede tomar una persona cuando se encuentre amenazado por una construcción antigua o por algunos árboles que estén causando daño a tu propiedad. Es una acción judicial de carácter preventivo, ¿ya? A diferencia de que otros procesos donde ya el daño ya ocurrió, pero en este todavía no ha ocurrido, pero por eso vamos a prevenir con este interdicto. Pero existe un riesgo serio, evidentemente, a tomar una decisión, a tomar precaución antes que este suceda y se convierta en algo grave, ¿ya? El objetivo del juez es evitar que el daño se materialice, protegiendo la vida, la integridad de las personas y el patrimonio. Como fundamento jurídico, vamos a tocar este interdicto de daño temido. Está regulado por el Código Procesal Civil, la ley número 439. Dentro de los procesos extraordinarios, la norma faculta al juez a disponer medidas necesarias cuando exista peligro de un daño inminente, provenientemente de un edificio, ya sea un muro, ya sea un árbol viejo, ya sea un árbol viejo grande que esté siendo perjuicioso a tu propiedad, o una instalación de otro bien que pueda afectar los derechos de terceros.
Para decidir, el juez puede ordenar una inspección judicial, recibir pruebas documentales, una pericia técnica de un ingeniero, ya sea un arquitecto u otros especialistas para verificar el riesgo. El propietario, en este caso, solicita un interdicto de daño temido y el juez ordena ya sea la poda de los árboles, la tala o la demolición o reparación de aquellos muros que pueden hacer daño al otro patrimonio, a otra vivienda. El interdicto de daño temido es un proceso extraordinario que busca prevenir daños antes de que ocurran las cosas malas. Su importancia radica en proteger la vida, la integridad física y el patrimonio, que el juez adopte medidas oportunas para eliminar el peligro.